amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, continuamos con el curso gratis Guía de Aperturas Defensa India del Rey, segunda parte. Pero lo haremos a partir de la siguiente posición que mostramos a continuación. Las blancas inician el juego con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7. Sigue por parte del blanco E4, D6 y ahora caballo F3. Es la línea del desarrollo clásico, a lo que el negro responde con enroque corto, alfil E2 y ahora E5. Esta con mucho es la jugada principal, aunque también existen otras continuaciones que ya hemos estudiado en el vídeo anterior. Continuamos entonces con las diferentes continuaciones de las blancas y alternativas de las negras. Por ejemplo, la línea principal es enroque, que mantiene la atención en el centro del tablero esperando las continuaciones posibles del adversario. Existe la alternativa de cerrar el centro con el avance D5, que es otro sistema respetable que lleva el nombre del octavo campeón mundial Tigran Petrosyan. Así que ya tienen ese conocimiento, sistema o variante Petrosyan en la defensa india de rey clásica. ¿Cuál es la otra continuación? Bueno, en lugar de eso, el blanco puede responder con el desarrollo alfil E3, que mantiene la atención sobre la casilla D4 y es bastante empleada en la práctica magistral. Igualmente, los conductores de las piezas negras que juegan E5 directamente deben estar preparados para la línea D por E5, que conduce a la variante del cambio, después de lo cual desaparecen las damas y se juega un medio juego sin estas piezas. En sentido general, las negras, desde el punto de vista teórico, no tienen problema, pero hay que saberse toda la teoría, los detalles y las ideas de la misma. ¿Cuál es la otra continuación que se ha empleado con más frecuencia en este momento? Es el desarrollo alfil G5. Después de la jugada enroque corto, las respuestas de las negras más comunes en orden de importancia son los siguientes. Tras este enroque, las negras pueden responder, y responden muy a menudo, caballo A6, con la misma idea que mencionamos anteriormente. El caballo mira a la casilla C5. El blanco, al igual que con caballo C6, debe tomar una determinación en el centro: cambiar, avanzar o mantener la atención con el alfil a E3. La otra continuación es el desarrollo caballo de B a D7. Un desarrollo para aquellos que no desean cambiar las damas. Seguimos con otro movimiento. Después del enroque seguiría el cambio E por D4. Una decisión central importante porque el blanco quedará con un centro tipo Maroczy después de la jugada caballo por D4 y queda establecido el pequeño centro con los peones en D6 y en E4, donde el blanco molestará en D5 con un caballo provocando el avance C6, lo que debilitaría el peón de D6. Esto claramente dejaría al negro con un interesante juego dinámico. Por su parte, las negras tienen o pueden presionar sobre el peón de E4 e instalar un caballo en E5 al mismo tiempo, provocando al contrario el movimiento F4, que dejaría débil
el peón de E4. Un juego estratégico típico de esta estructura. Ahora, seguimos con otra variante. En lugar de E por D4, la jugada C6. Este movimiento pone bajo control la casilla D5 y espera los acontecimientos. La ganancia de un peón en E5 es virtual porque el negro siempre lo recuperará. Usted puede también comprobarlo. No hay que entrar en muchos detalles para darse cuenta de eso. Seguimos con otra continuación que se ha empleado. Aquí estamos poniendo en orden de mayor uso en la práctica magistral. Dama E8, un movimiento poco usual que restringe bastante las piezas negras, pero tiene cierta elasticidad al amenazar la captura en D4 y la ganancia del peón de E4. Asimismo, encontramos el traslado del caballo a la casilla H5. Esta reacción lateral con el centro en tensión no es bueno, sobre todo para las negras que alejan un importante caballo del centro del tablero. Veamos otra continuación que han empleado las negras en este momento. Este desarrollo demuestra que a cambio de la presión sobre D4 se está dispuesto a ceder la pareja de alfiles con el cambio de alfil G4 por el caballo de F3, lo que en general será beneficioso para las blancas. Otra jugada empleada ya en menor escala es A5, un movimiento, digamos, como de espera con el fin de asegurar la casilla C5 si el blanco avanza su peón a D5. Pero si se mantiene la tensión, no se logran objetivos estratégicos importantes como es el desarrollo en el caso de la línea principal. Similar a dama D8, se ha jugado dama E7, un movimiento parecido a lo que habíamos visto anteriormente, pero aquí puede estar expuesta la dama a algún salto del caballo a D5 en las líneas principales que generalmente surgen después de alfil G5 por parte de las blancas. Así que regresando a la línea principal de las negras con caballo C6. Ya habíamos planteado que este es el desarrollo más común en esta posición, lo que crea una situación central para el blanco, que debe eliminar la tensión avanzando, cambiando en E5 o desarrollando el alfil a E3. Veamos cómo continúa el blanco o las posibilidades que tiene. D5. Este avance es el más empleado y conduce la variante mar de plata, que tiene muchísima teoría. Las blancas, por tener ventaja de espacio en el ala de dama, intentará su ataque en ese sector, abriendo la columna C por medio del avance C5, previa preparación. Las negras, como tienen su peón más avanzado en E5, intentarán el avance de sus peones en el ala de rey por medio de F5 y F4 o en algunas variantes F por E4. Así como después de F5, F4, el avance G5, H5 y un ataque de peones y caballos y piezas en el ala de rey. Mucha teoría en esa posición. Ahora, en lugar de ese movimiento que elimina la tensión central, pueden también desarrollar el alfil a E3. Igualmente, mantiene la tensión en el centro, completando el desarrollo sin temor al salto caballo G4, porque seguiría sencillamente alfil G5 y posteriormente el caballo será desalojado de G4.
Esto es una variante que se ha jugado bastante y tiene igualmente mucha teoría. Por su parte, lo otro es cambiar D por E5, D por E5. Esta es la posición típica de la variante del cambio, donde generalmente las blancas juegan ahora dama por D8 y torre por D8. Y la clavada alfil G5 es la línea principal. Las negras tienen varias continuaciones donde pueden igualar, pero como todo y siempre, hay que tener bien claro por ambos bandos la profusa teoría que existe a partir de esta posición. Por lo tanto, regresando a D5, la mejor retirada que tiene el negro es caballo E7. Otro movimiento del caballo no es aconsejable. Esta es la posición que da nombre a la variante del Mar del Plata y la mejor retirada del caballo, como ya mencionamos. El blanco tiene varios planes que vamos a ver. Por ejemplo, aquí uno de los más empleados en la actualidad es B4. Este avance es conocido como ataque de la bayoneta, que tiene como fin intentar rápidamente el avance C5 y la apertura de la columna C, donde se instalará una torre la dama para intentar entrar en la séptima fila en C7. La otra jugada, también muy clásica, es caballo E1. Despeja el peón F para apoyar el peón de E4 con F3 y prepara caballo D3 para también brindar soporte al avance C5. También en algunas variantes el avance del peón a F4. Otra retirada del caballo que se ha empleado es caballo D2. Tiene una idea similar de apoyar el peón de E4 con F3 y en algunos casos igualmente F4. También buscará la casilla C4 cuando se logre el avance del peón a C5. Veamos que ahora también las blancas han empleado el desarrollo alfil G5, una línea bastante actual, creo que una idea del gran maestro Eingor, que en algunas oportunidades cambia el alfil por un caballo, que son piezas importantes en el ataque en el ala del rey. Otra jugada es el avance del peón A4, un movimiento de expansión en el ala dama que espera los acontecimientos y en algunos casos el avance A5, ganando espacio en el ala de dama. Un desarrollo modesto que ha sido empleado también es alfil D2. Tranquilo, modesto, pero que tiene como fin preparar la ubicación de la torre en C1 y jugar B4 seguido de C5, intentando una rápida intervención en el ala de dama. Uno de los planes de las negras sería jugar F5 y cambiar en E4 con el fin de mantener debilitado el peón blanco de D5 cuando su colega de C4 avance a C5. Un movimiento algo raro, pero también empleado, es este movimiento o esta jugada de espera. Sin embargo, se ha empleado 127 veces según la base de datos, con un resultado bueno para las negras, más o menos un 50% para cada uno de los jugadores. El blanco después seguirá con los planes de B4, caballo E1, caballo D2, etc. Pero se debe demostrar la utilidad que tenga el movimiento rey H1 respecto a las otras líneas tradicionales. Así que regresando a la jugada B4, seguimos, como la vamos a poner como línea fundamental o principal, seguimos con que las negras tienen
el salto caballo H5. Es el salto o la línea más empleada contra B4, pero no entraremos en detalles debido a que existe también muchos manuales teóricos que abordan toda la teoría al respecto. Solo mencionaré que las otras continuaciones importantes de las negras y la mejor respuesta de las blancas son, por ejemplo, hay quien intenta o ha intentado combatir el ataque de la bayoneta de B4 con A5 para desarticular los peones de la bayoneta. El blanco tiene tres posibilidades: capturar el peón, el desarrollo alfil A3 y el avance B5, que cerraría todas las posibilidades de juego en el flanco, aunque también se ha jugado. Veamos, la mejor continuación contra eso por parte de las blancas es alfil A3. Apoya indirectamente el avance C5. Si el negro captura en B4, después de alfil por B4, se amenaza C5 y se puede pensar en planes como el avance A4 y A5. Veamos otra continuación en lugar de A5, donde el negro hace el retroceso caballo E8. Libera el peón F para atacar el centro y el ala del rey, al tiempo que mantiene el control sobre D6 y C7. Lo mejor para las blancas en este momento es el avance C5. No pierde tiempo en su plan. Libera la casilla C4, donde podría ser ubicado el caballo por medio de caballo D2 y C4 y presionar en D6. La otra continuación, en lugar de caballo E8, tendríamos C6. Ataca inmediatamente el centro blanco, limitando el avance C5 de las blancas. Contra esta jugada de las negras, la respuesta caballo D2 es la mejor. Libera el peón F para defender E4, pero también con idea de llevarlo a C4 si el negro comete, digamos, el error o la inexactitud de jugar en este momento C por D5. Esto sería un error, puesto que según la teoría, después de la jugada C por D5, las blancas tienen una amplia ventaja. Por lo tanto, seguimos con caballo H5. A esto, lo más empleado y mejor para las blancas es la ubicación de la torre N1, cediendo la casilla F1 al alfil para evitar el cambio después de caballo F4. Cada una de estas variantes tienen sus múltiples subvariantes que son tratados en los manuales especializados. Solo expongo las ideas generales para que después puedan profundizar en ellas y comprender sus ideas a partir de la que he expuesto aquí. Espero que les sea de utilidad el vídeo anterior y este, donde recoge en sentido general ideas no tan amplias con teoría, variantes, etcétera, sino con ideas generales para la comprensión. Y así, cuando estudien un manual, un material, un libro sobre ella, tengan una idea de por qué los movimientos que se hacen. Así que, sin más, espero que les sea útil y nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.